Para nosotras es un honor contar con la participación de todas y todos ustedes. Y para iniciar vamos a saludar al profesor Edgardo Murgas, decano de la Facultad de Comunicación Social, a la profesora Luzmila Rodríguez, directora del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá, al señor Víctor Copete, consejero de la Embajada de la República de Colombia en Panamá, a la señora Dayana Salazar, coordinadora de programa de la ONU Mujeres en Panamá, a Edith Castillo, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá, a Sara Dobner, de la sección de Prensa, Política e Información de la Unión Europea de Panamá, a Sael Carrera, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Latinoamericano, Tamara Martínez, del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, Marlene de León, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, Nelva Reyes, de la Red de Mujeres de Trabajadoras Panamá, y demás compañeras de organizaciones de mujeres y sociales de Panamá, profesoras, profesores, estudiantes y periodistas. A continuación, vamos a tener las palabras de apertura por Estefanía Cubillos, del Centro de Comunicación y Derechos, CECODES, organización responsable del monitoreo en Panamá, para ofrecer las palabras de bienvenida. La importancia de esta presentación, sin duda, radica en que encontramos, por ejemplo, que solo el 33% de las mujeres tienen voz en las noticias, en la información que se presenta en los medios escritos, radiales y televisivos. Y por eso es importante hacer un llamado con esta presentación, con estos resultados, porque esto influye en la democratización, en el derecho al acceso a la información y a la comunicación como un derecho humano. Y darnos cuenta que necesitamos avanzar, sin duda, que necesitamos romper con la brecha de género, no solo referente al espectáculo, sino también a la vida política, a la participación ciudadana. Y así, Panamá se convierte también en un país pionero, donde empezamos a hablar de la comunicación como un derecho humano para llegar a las audiencias y que puedan salir así muchas personas de la pobreza informacional. Hoy nos reunimos en una de las primeras actividades en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Y es precisamente porque cada día millones de mujeres y niñas enfrentan violencias que limitan su libertad y su voz. Esta es una forma creciente y silenciosa que busca también intimidar y excluir a las mujeres del espacio público y digital. Estas prácticas no solo vulneran derechos, sino que amenazan la participación democrática y la libertad de expresión. Defender su seguridad y su libertad es defender el derecho de todas y todos a la información. Recordemos que todas las formas de violencia son prevenibles. Cada acción cuenta, desde denunciar hasta educar y transformar. Sigamos tejiendo igualdad y construyendo un mundo donde ninguna mujer tenga que elegir entre su voz y su seguridad. Porque sin mujeres libres, sin periodistas seguras, no hay democracia posible. Muchas gracias. Para iniciar este monitoreo se hizo el 6 de mayo a nivel mundial. En Panamá monitoreamos 7 medios, incluyendo prensa, radio, televisión y medios digitales. Las mujeres en prensa escrita ocuparon esta centralidad solo en el 20% de las noticias. En televisión ese porcentaje se reduce al 15% y en radio solo el 7%. El resultado global, la presencia de la mujer en las noticias es del 33%, que lo dijo ya Estefanía, y el 67%, esto es en el total, la representación total de la mujer, ya sea como sujeto, como fuente consultada o como experta, ¿no? Como fuentes de las noticias por tipo de medio, en los medios impresos que monitoreamos, que fue en esta ocasión el diario La Prensa y La Estrella de Panamá, vemos que de todas las personas que se utiliza como fuentes para brindar información,
solo el 25% son mujeres y el 75% son hombres. Es decir, hay una importancia o hay una preferencia mucho mayor de entrevistar a hombres, o sea, 3 veces más hombres que mujeres en las noticias de los medios impresos. En los noticieros de televisión, nosotras en esta ocasión monitoreamos el noticiero estelar de TVN y el noticiero de SER TV, Canal 11. El 45% de las fuentes de las noticias de esos noticieros fueron mujeres y 55 hombres. Vemos que en la televisión sí hay un poco más de espacio para entrevistar mujeres. Y en la radio, que hemos visto en todo el monitoreo que es un medio donde predominan las voces de los hombres, esto fue el noticiero de RPC Radio y el noticiero de Radio Panamá, de todas las fuentes solo son 20% mujeres y 80% hombres. El diseño del monitoreo se evalúa cuál es la función o el rol que ejerce la persona de quien se habla o a quien se cita en las noticias. De todas las personas que se entrevistó como vocera en las noticias, de esas 30% fueron mujeres y 70% fueron hombres. En calidad de persona protagonista, es decir, cuando se protagoniza una noticia, de quien se habla en la noticia, estas personas protagonistas que nosotras monitoreamos, entonces encontramos que el 73% son hombres y solo 27% son mujeres. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los programas dominicales o en los programas de análisis en general, cada vez vemos a menos mujeres. Sin embargo, eso es en el caso de la televisión, como analistas, como expertas. En el caso de las mujeres en el impreso, tenemos que hay mayor presencia de mujeres, un 60%. En la televisión sí existe un 56% entre presentadoras y entre reporteras. En el caso de la radio, las mujeres están en minoría con un 17%. En cuanto a personas reporteras, tenemos que los hombres actualmente son el 61% y las mujeres son el 39%. Eso es un dato curioso porque aquí la mayoría de las que participamos en el monitoreo hemos participado, hemos trabajado en medios de comunicación y sabemos que somos las mujeres las que en su mayoría nos hacemos cargo de los cuidados, de los hijos, de una madre enferma, de un familiar en alguna situación especial, y es un dato interesante como para mirar. En el caso de la selección de la fuente, según el sexo de la reportera, en las noticias de política y gobierno, las reporteras mujeres seleccionaban un 56% de fuentes mujeres y un 44% de fuentes hombres. Es decir, en el caso, por ejemplo, de especialistas o en una noticia puntual. Y en el caso de los hombres, seleccionan un 38% mujeres y un 62% hombres. Estos datos son muy interesantes porque demuestran desafíos que presenta la sociedad panameña en todo este tema informativo de todos los tipos de medios noticiosos, en donde puede haber o se está presenciando límites de distintas perspectivas, de distintas voces de nuestra sociedad y sobre todo en la información que llega al público. Sin más, agradezco totalmente su atención. Estos no solo son desafíos, también pueden ser puertas a oportunidades para generar espacios informativos más inclusivos, equilibrados en nuestras salas de redacción y en lo que vemos en nuestras televisiones y redes sociales. Muchas gracias.